Todos estos días hemos venido hablando de la situación de conexión ganadera, de las implicancias. Vamos a tener más noticias en este noticiero al respecto, pero queríamos aprovechar a una amiga de la casa, la Bárbara Mainzer, para que de alguna manera viniera también, como siempre lo hace ella, de manera didáctica, enseñarnos un poco a los ahorristas, a los que de repente hoy son damnificados, qué error cometieron, cómo evitar que esto vuelva a repetirse, cuándo podemos identificar que estamos ante un posible esquema Ponzi o estafa piramidal. Todo eso lo vamos a conversar con Bárbara Mainzer a partir de este momento. Bárbara, ¿cómo estás? Nico, un gusto estar con ustedes. ¿eh? Siempre un gusto venir acá, que siento como mi casa. Bueno, y la idea un poco era eso, era aprovechar tu presencia, convocarte para decir, ¿cómo hacemos para darnos cuenta, ¿no? Pensarnos en el ahorrista, en el damnificado y en decir, ¿cómo hacemos para que esto no se repita? Sí. A ver, primero que nada, con el diario del lunes era todo muy evidente, ¿no? O sea, hoy decimos cómo no lo vimos. A ver, había luces rojas, pero también había cosas que llevaban a confundirse. Y esto del diario del lunes es una cosa muy humana. Después, ay, yo sabía. No lo sabías porque si no, no lo hubieras hecho y si no, no hubiera habido más de 4.000 damnificados o 7.000 entre las tres. ¿Cuáles eran las luces rojas que uno podía ver? Primero hay una regla básica. Si es demasiado bueno para ser cierto, probablemente no sea cierto, ¿no? Y uno tiene que comparar una inversión con, por ejemplo, vos decís a más riesgo, más retorno. Eso es una regla básica. Entonces vos decís, bueno, ¿cuánto sé si algo rinde mucho? Lo comparo contra una inversión libre de riesgo. La inversión libre de riesgo en dólares son los bonos del Tesoro del gobierno americano. Hubo momentos donde estos bonos rendían 0, 1, 2%. Cuando el activo libre de riesgo rinde 1 y hay algo que rinde 10, es evidente que hay mucho riesgo adentro, ¿no? Ahora, vos usás un término que me parece interesante y es demasiado bueno. Cuando el retorno es demasiado bueno, che, algo raro hay. Ahora, ¿cuál es el límite entre lo demasiado bueno y un negocio que es viable y tiene un retorno mejor que el que de repente ofrecen los bancos o que ofrecen, ya no hablemos de bonos de Estados Unidos, porque hay gente que dice, che, tengo bonos uruguayos y tienen un mejor retorno que el de los Estados Unidos. Uruguay es un país confiable, un país que responde. ¿Cómo nos damos cuenta si algo es demasiado bueno? Lo comparo, a ver, si vemos Uruguay rinde más o menos 1% más que el bono del gobierno americano. Y siempre la regla de oro es compararlo contra el activo libre de riesgo. Esa es, entonces yo digo, ¿cuánto rinde el activo libre de riesgo? Esa es mi unidad de medida. Pero además yo tenía otra unidad de medida acá. Por ejemplo, vos le preguntabas a los productores ganaderos cuánto les rendía su negocio y te decían que en promedio te rendía 3 a 4%. Algunos años perdían plata, otros años ganaban, en promedio ganaban 3 a 4%. Y vos decías, entonces, ¿cómo hacían para pagarte a vos un 8% fijo y que todos los demás también ganaran plata? Porque para pagarte a ti el 8%, la rentabilidad tiene que ser mucho más alta. Y eso también era otra señal de alerta. Y otra más es una rentabilidad fija cuando el negocio subyacente tiene mucha volatilidad. Eso es otra señal de alerta. Pero por otro lado, en este caso... Para que esto la gente entienda y se lo aterrizamos. En un negocio donde está la sequía, factores como si crece más el pasto o menos, los precios internacionales. Los precios internacionales de ganado, ellos te ofrecieron una renta fija. Entonces, si te ofrecen una renta fija, un negocio que es variable, difícil confiar. Y con una sequía en el medio y con volatilidad en el precio de los commodities, claramente. Pero, ¿sabés qué? También había muchas cosas que llevaban a confiar. Aquí los que llevaban adelante el negocio eran personas que gozaban de mucha reputación, ¿sí? Y eso también es importante, ver quién lo maneja. Después, durante 24 años pagaron en tiempo y forma. Entonces, vos decís, yo tengo la prueba frente a mí. Por un lado sospechabas, pero por otro lado decías, siempre estuvieron pagando, siempre cumplieron. Yo tengo al de al lado que ganó un montón de plata, yo también quiero, típica cosa humana. Y después, el ser una inversión, nosotros somos un país agropecuario y el que era una inversión en ganado, uno tenía la sensación también de que lo entendía, de que era tangible, de que lo podía tocar. Entonces, en este caso, se daban todas esas cosas, ¿no? Y acá lo que terminó siendo, al final, fue un esquema Ponzi, una estafa piramidal. ¿Qué significa eso? ¿Por qué piramidal? Porque tú precisas cada vez más inversores que entren para pagarle la rentabilidad a los que entraron antes, ¿sí? Y el esquema
A ver, el mayor esquema Ponzi de la historia fue con Madoff en Estados Unidos, que en su momento manejaba 65.000 millones de dólares, que era similar a todo lo que producía Oro en un año. Y había cosas muy similares. Era una persona de una reputación enorme, había sido presidente del Nasdaq, era muy reconocido en la comunidad y durante décadas pagó. Y los inversores durante décadas en teoría habían ganado mucha plata y eso llevó a confiar. Hasta que algo pasa, los inversores retiran, no entra la cantidad de inversores nuevos que precisan y esto se cae. Y te voy a hacer una pregunta basada en tu experiencia y en tu conocimiento. Leí algo el otro día en Twitter, la verdad que no me acuerdo, la persona si no la mencionaba. Decía, che, aprovechemos esto porque claramente lo que está pasando es que hay un potencial de gente en Uruguay con posibilidades de invertir y que no está encontrando el sistema que capte sus inversiones con una rentabilidad aceptable. Tampoco es que los bancos en Uruguay pagan poca rentabilidad cuando uno hace un depósito a plazo fijo, que es obviamente mucho más seguro que esto. ¿No hay algo ahí para trabajar? Decir, ¿cómo canalizamos el ahorro, los pesitos de los uruguayos en un sistema que le dé confianza, que sea seguro, que sirva, que pueda ser productivo, pero que a su vez también permita canalizar eso por otra vía, que no sea la de poner una plata a plazo fijo? Sí, en Uruguay tenemos un debe con todo lo que es captar el ahorro del pequeño ahorrista y hacerlo en forma fácil y que la gente entienda. Se ha hecho mucho, hay muchas opciones hoy, están los bancos, hay otros actores como corredores y es más, antes todo lo que tú tenías era un plazo fijo y depósito a la vista y hoy tenés muchas más opciones. Bancos y otros actores ofrecen fondos, digamos que hay una oferta de productos. Lo que también nos pasa es, imagínate durante casi 10 años las tasas internacionales eran cercanas a cero. Nada te daba rentabilidad. Entonces mucha gente lo que decía es, buscaba rentabilidad donde no la había y entonces que terminan asumiendo mucho riesgo. Y hay una cosa que muchas veces pasa, ¿no? Yo he visto casos donde las tasas empezaron a bajar, las rentabilidades eran menores y había personas que vivían de rentas y decían, a mí no me alcanza, y buscaban cosas más riesgosas y terminaban en una situación como la que pasó ahora, que se quedaron sin el capital y sin los intereses, ¿no? Entonces, también ser realista con la rentabilidad que uno espera. Y después también otra cosa, ¿no? No es realista pretender que todos vamos a vivir de lo que podemos ganar con inversiones. O sea, uno gana el dinero trabajando y salvo que tengas mucho, mucho dinero, porque si realmente pudiéramos vivir todos de la compra y venta de activos financieros, dejamos todo trabajar y nos ponemos a timbear. Eso no es realista tampoco, ¿sí? Muy importante expectativas realistas y un básico de educación financiera. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las reglas básicas? Entender la inversión en la que yo estoy. Si es demasiado bueno para ser cierto, probablemente no sea cierto. Comparar el retorno que me están ofreciendo contra el activo libre de riesgo. El activo libre de riesgo en pesos uruguayos son las letras del Banco Central, en UI son los bonos del gobierno uruguayo, en dólares son los bonos del gobierno americano. Desconfiar también, ¿no? Preguntar. Y no digo garantía, pero un nivel adicional de confort es si está regulado por el Banco Central. Eso es algo importante, porque el que esté regulado por el Banco Central no da ninguna garantía de rentabilidad, pero sí de que por lo menos hay un proceso, hay salvaguardas, es algo que tiene sus controles y eso es importante. Sobre lo otro que te quiero preguntar, y es la penúltima pregunta que te hago, la verdad que todo este caso para mí pone en jaque el sistema en el sentido de, bueno, hay que empezar a revisar todo y si fallaron controles o no fallaron. Vos bien mencionás el tema del Banco Central. El Banco Central lo avisó en el año 2022. Dijo, che, ojo con este tipo de negocios porque lo que a veces se promete no es tan así. Ahora, me ha escrito mucha gente y me ha dicho, che, yo vendí un apartamento que tenía en mi casa, sacaba un préstamo hipotecario. Lo vendí, me entró la plata a la cuenta, le pagué al banco, me quedaron $15.000. 9 meses después me llamaron del banco y me dijeron, ¿por qué usted tiene $15.000? Y tuve que presentar todos los títulos. Un oficial de cumplimiento del banco me llamó para todo ese trámite. A mí que de repente vendí un apartamentito de $100.000. ¿Cómo puede pasar una situación de esta y que nadie encienda una alarma? Sí. Che, esto en algún momento va a explotar.
Sí, con el diario del lunes claramente acá habría que haber hecho las cosas diferentes, ¿no? Y probablemente ahí hay un par de preguntas que no se hicieron. Y sabes que las crisis son oportunidades de cambiar cosas, ¿no? Incluso algunas personas decían, aquí hay un pasivo de 400 millones de dólares y probablemente no reclamen 400 millones porque hay personas que quizás no puedan reclamar porque no pueden terminar mostrando los papeles suficientes para el origen de fondos. Pero lo que sí, en el caso de los bancos, es algo extremadamente regulado, controlado por políticas bancarias, pero también por políticas del Banco Central. Es así como tú decís. Te hago la última, sobre otro tema. ¿Estuviste vos en la reunión de la conferencia de cámaras empresariales con Orsi? Estuvimos con la Confederación de Cámaras, con el presidente electo y su equipo. ¿Qué impresión tiene el sector empresarial de lo que, o qué expectativa tiene de cara a lo que hace el nuevo gobierno? La verdad es que fueron reuniones muy buenas. Nos coincidencia en que reuniones muy positivas, y si pudiera destacarte algo es un equipo pragmático que tiene clarísimo que tiene que crecer y se crece de la mano del empresariado. Se crece teniendo equilibrios macro, una economía ordenada, o sea, no está puesto en juego el equilibrio fiscal, o sea, tener las cuentas fiscales en orden, la inflación en orden, y se crece de la mano de los empresarios, ¿no? Entonces, un gobierno de diálogo. Fue una señal el que el mismo día se reunieran tanto con el PIT-CNT como con la Confederación de Cámaras, y un gobierno que escucha. Esa es, y bueno, y cuando uno mira el presidente electo, durante sus 10 años en Canelones se dedicó a escuchar y a promover inversión porque es la forma de crecer, y esa es la impresión que nosotros tenemos. ¿El sector empresarial mira de reojo a Juan Castillo como ministro de Trabajo? Mira, la verdad es que en las reuniones también estuvieron muy bien. O sea, a ver, todos conocemos el origen de Juan Castillo y dónde tiene su corazón, digamos. Ahora, acá hay un gobierno que entiende que hay que crecer para generar empleo y que crezcan los ingresos y el bienestar social. Y uno tiene la impresión de que todo el gobierno está alineado con eso. Entonces, en ese sentido, por supuesto que siempre hay una conducta expectante, pero las señales que hemos tenido fueron tranquilizadoras, y eso también fue lo que transmitimos al interior de la Confederación de Cámaras. Bárbara, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por estos minutos. Pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.